Capítulo 85. La invitación al festival escolar. Se acerca un enorme campo de batalla. Observando la expresión inesperadamente feliz de Yui, Yukino meneó la cabeza en silencio. A sus ojos, la atractiva apariencia de Haruto engañó por completo a esta chica Yuigahama. Bajo ese hermoso rostro yacía un monstruo extremadamente desagradable. Acercarse a él solo terminaría mal. Porque Yui-chan es linda, por supuesto que recuerdo tu nombre, Bun-chan, dijo Haruto con una sonrisa. Yukino puso los ojos en blanco. Ja. Desvergonzado. Escoria. Jeje, ¿en serio? Gracias, Haruto-kun. Yui jugueteó tímidamente con su cabello. ¿Quieres intercambiar identificaciones de línea? Haruto sugirió. Sí. Yui sacó su teléfono con entusiasmo. Intercambiaron contactos. Bun-chan, escríbeme cuando quieras. Haruto saludó. Yui asintió felizmente, guardando su teléfono y preparándose para irse. Espera. ¿Se olvidó de algo? Cuando regresó a su asiento y vio a sus compañeros de clase mirándola expectantes, de repente recordó. Se suponía que debía invitar a Haruto a actuar en la obra. ¿Cómo terminó simplemente agregando su línea y alejándose? Haruto-kun, ¿siempre eres así de travieso?, preguntó con curiosidad Kato Megumi, sentada detrás de él. Mientras tanto, Yukino puso los ojos en blanco. ¿Ves? La verdadera naturaleza de este hombre. Haruto se rió entre dientes y se encogió de hombros. No, la verdad. Es solo que Bun-chan es tan cabeza hueca por naturaleza que sería un desperdicio no molestarla un poco. No soy una cabeza hueca solo para que me tomes el pelo. Yui, que acababa de regresar, lo oyó y hinchó las mejillas con enojo. Ahora parecía aún más un bollo. Lo siento. Haruto juntó las manos en señal de disculpa sincera. Está bien, ya que Haruto-kun es tan sincero, te perdono. Yui puso sus manos en sus caderas, luciendo muy magnánima. Yui-san, no olvides tu tarea original. Yukino ya no soportaba mirar más. Si esto continuaba, Yui sería engañada de nuevo. Ah, claro. Haruto-kun, ¿quieres unirte a la obra? Yui finalmente recordó y preguntó. Haruto inmediatamente negó con la cabeza. Lo siento, Bun-chan, tengo que prepararme para el programa de intercambio, así que no tengo tiempo para actuar. Yui parecía un poco decepcionada. Pero como él tenía una razón válida, no podía quejarse. Está bien. Bun-chan bajó la cabeza y regresó a informar. Aunque no puedo ir, te puedo recomendar 2 personas. Haruto de repente habló. Al oír esto, Yui Yuigahama se alegró de inmediato. ¿Una recomendación de Haruto? ¿Quién es? Ante el ansioso interrogatorio de Yui, Haruto señaló a Yukino y Megumi a su lado. Yukino. Megumi. ... Con estas 2 hermosas niñas participando junto a ti, la obra seguramente será un gran éxito. Haruto exageró. Tiene sentido. Yui estaba convencida. Yukino le lanzó a Haruto una mirada fría. Sin embargo, Haruto simplemente se encogió de hombros. Ya habían firmado el contrato, ¿qué podía hacer ella al respecto? Megumi también parecía indefensa. Megumi, adelante. Cuanto más aparezcas en público, más posibilidades tendrás de superar tus problemas de baja presencia. Haruto la animó. Y así, sin más, las vendió a las 2. Yui, feliz, las llevó a su asiento para hablar de la obra. Haruto se recostó en su escritorio, disfrutando de un momento de paz. Pero justo cuando bajó la cabeza. Estallido. La puerta del aula se abrió de golpe. La sala quedó instantáneamente en silencio mientras todos se giraban hacia la entrada. Allí, una impresionante belleza con cabello negro largo y suelto entró con pasos poderosos y arrastró directamente a Haruto. Otro van. La puerta se cerró. Todos quedaron estupefactos. Tardaron un rato en reaccionar. ¿Era esa? ¿La novia de Haruto? Parece una estudiante de 3er año. ¡Guau! Parece muy feroz, pero también es muy hermosa. Con razón pudo conquistar a Haruto. ¿Estás seguro de que es su novia? Quizás solo sea una conocida o algo así. Vamos, no te engañes.
Ese nivel de cercanía, esa indiferencia ante las miradas ajenas. Si no es su novia, ¿qué es? El aula estaba repleta de debates. Mientras tanto, afuera, Haruto estaba confundido, mirando a Utaa. «Senpai, ¿qué pasa?» Utaa parecía increíblemente emocionada, sus ojos ligeramente rojos. Esto es obra tuya, ¿no?» Ella sacó un manga. Fue el número de la semana pasada de la Shonen Jump. Pasó a la primera página, donde encontró una declaración. Disculpas a nuestros lectores, Titán tendrá un breve descanso esta semana ya que el autor, Izumi-sensei, está reuniendo materiales. Izumi-sensei. Me estoy tomando un descanso para investigar. Nos vemos la semana que viene, mua. Izumi-sensei. Por cierto, últimamente me encanta una novela romántica ligera, Love Metronome. Échale un vistazo si tienes tiempo. Fue el anuncio de pausa que Haruto había escrito la semana pasada. No solo retrasó una actualización, sino que además lo utilizó para introducir una recomendación personal. Ah, entonces Senpai lo vio. Haruto permaneció impasible. ¿Cómo no iba a hacerlo? La voz de Utaa tembló ligeramente. Las ventas se dispararon. Ya se estaba preparando para renunciar a su primera novela. Después de todo, Love Metronome tuvo pésimas ventas, sin esperanzas de reimpresión. Tras el consejo de Haruto, se dio cuenta de que necesitaba hacer algunas concesiones para llegar a un público más amplio. Y últimamente, incluso había empezado a encontrar esos clichés del romance algo agradables. Pero entonces, de la nada, su editor la llamó para decirle que las ventas se habían disparado. La tirada inicial de 100.000 ejemplares se había agotado por completo. Utaa se quedó atónita cuando escuchó la noticia. Tras investigar más a fondo, descubrió que todo se debía al anuncio de pausa de Haruto en su manga. Teniendo en cuenta lo increíblemente popular que era AOT en el momento. Un pequeño empujón bastó para que una obra alcanzara el estrellato. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Love Metronome. Después de juntar todas las piezas, Utaa apenas pudo dormir la noche anterior. Para ella la literatura significaba el mundo. Era su sueño, su mayor deseo. Justo cuando estaba a punto de aceptar la realidad y admitir que su trabajo debut estaba condenado al fracaso, alguien la alcanzó y la levantó de nuevo al cielo. Así que hoy, en cuanto terminó la clase, se apresuró a venir. Ni siquiera sabía qué decir cuando sacó a Haruto a rastras. ¿Debería darle las gracias? ¿O algo más? Pero a pesar de todo, tenía que verlo y no podía esperar más. Ahora, mirando a Haruto, quien simplemente sonrió sin decirle una palabra. Utaa finalmente expresó la pregunta en su corazón, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto por mí? Haruto se encogió de hombros. Porque es un buen libro. Transmite emociones reales a través de las palabras. Las bajas ventas fueron solo cuestión de tiempo, no de la calidad del libro. Y además, escuché que lo escribió Senpai, así que... Antes de que Haruto pudiera terminar, Utaa de repente lo abrazó. Esto ocurría en el pasillo de la preparatoria Soru. Ambos ya llamaban la atención con solo su apariencia. Ahora, con una muestra de afecto tan audaz, los estudiantes que los observaban estallaron en cólera. Estridente. Estaban gritando. Incluso la habitualmente fría Utaa había ignorado por completo su entorno. Su abrazo fue apasionado y firme. Haruto se congeló por un momento antes de devolver el abrazo, susurrando. Parece que Senpai está contento. ¡Qué bien! Me alegro de no haberme pasado de la raya. Después de un largo momento, se separaron. Los ojos de Utaa estaban rojos, pero intentó mantener su habitual comportamiento helado. Te pasaste de la raya. Como castigo, tendrás que ir a una cita conmigo al festival escolar. Haruto. Senpai, esto es una traición. Utaa. ¿Te atreves a decir eso? Es un honor para ti. Intenta rechazarme. Utaa estaba yendo con todo. Bueno, ya que Senpai insiste, supongo que le haré compañía a un Senpai solitario. Haruto extendió sus manos. Utaa resopló satisfecha y se fue. Haruto meneó la cabeza impotente. Afortunadamente, todavía no había hecho ningún plan para el festival. Siempre y cuando no sucediera nada inesperado, tener una cita con Senpai no parecía una mala idea. Justo cuando estaba pensando eso, regresó a clase.
En el momento en que abrió la puerta, escuchó. Oye. ¿Te enteraste? El ídolo que acaba de debutar y se volvió tan popular viene a actuar en el festival de nuestra escuela. Oh. ¿Te refieres a Osino Ai? La adoro. Su presencia escénica es increíble. La apoyaré siempre. ¡Guau! ¿Ahí viene a la preparatoria Sobu? Me alegro mucho de haber entrado. ¡Que viva el festival escolar! Haruto sintió que le venía un dolor de cabeza. Tenía un mal presentimiento. Efectivamente, su teléfono vibró. Un mensaje de Osino Ai. Osino Ai. Haruto. Voy a actuar en el Instituto Sobu. Oí que tú también vas. Osino Ai. Después de la actuación, vamos a dar un paseo por el festival. Una cita secreta disfrazada suena divertido, ¿verdad? Haruto. Osino Ai. Prometiste venir a verme, pero llevas días sin venir. No mentías, ¿verdad? Osino Ai. Festival escolar. Vamos juntos. Haruto. Está bien. Haruto había terminado. No había forma de negarse. Parecía que alentar a Osino Ai a ser más natural. Soltarse, finalmente le había salido mal. Bueno, solo éramos 2 personas. El festival duró 3 días. Estuvo genial. Después de la escuela, fue al sitio de la fundación para un chequeo de rutina, solo para ser emboscado por Nao. Hermano, un festival escolar. Nunca he ido a uno. La preparatoria Sobu admite gente de fuera, ¿verdad? Llévame. Frente a su mirada expectante, esos brillantes ojos azules. Está bien, vamos juntos. Al final Haruto no pudo negarse. Pero en ese momento, definitivamente no iba a agafarlo diciendo 3 personas en 3 días está bien. Porque, aunque no lo haya dicho, él ya sabía que las cosas solo iban a empeorar. De regreso a casa, Annie se acercó a Haruto y mostró su teléfono con la página promocional del Festival Cultural de la Escuela Secundaria Sobu. Ante esta chica, que aún no se había adaptado del todo a la vida moderna y parecía curiosa y ansiosa a la vez, no pudo negarse. Te llevaré a conocerte y te presentaré, dijo Haruto. Annie sonrió de alegría. Dim dong. Al sonar el timbre, Haruto se desanimó por completo. Afuera estaba Eriri, la heroína perdedora. De cabello dorado. Dim dong. Dim dong. Dim dong. Como nadie abría la puerta, Eriri desató sin piedad una rápida andanada de timbres. La puerta finalmente se abrió. Haruto, escuché que Sobuhai está organizando un festival cultural, así que... Oye, Haruto, ¿qué pasa? A mitad de su oración, Eriri notó la terrible expresión en el rostro de Haruto. Haruto agitó la mano con desdén. ¿Quieres ir juntos al festival cultural, verdad? Al escuchar esto, Eriri desvió la mirada con una expresión ligeramente avergonzada. Bueno, ya que me estás invitando, supongo que pasar un rato contigo no estaría nada mal. En ese momento, su acto de tsundere fue justo el adecuado. No molesto, sino bastante encantador. Desafortunadamente, Haruto no estaba de humor para apreciarlo. Un triángulo amoroso. El campo de batalla se estaba desarrollando ante sus ojos. Capítulo 86. Una obra que se desvía del guión y la súplica de ayuda de Megumi. Aún faltaba una semana para el festival cultural. Sin embargo, Haruto ya había recibido 5 invitaciones. ¿Debería simplemente invitar a todos juntos? Esa idea se descartó rápidamente. De las 5 invitaciones, tanto su senpai como Annie preferían las interacciones individuales, así que agruparlos no sería bueno para nadie. En cuanto a los otros 3, quizá aceptarían ir en grupo, pero sin duda eso arruinaría el ambiente. 3 días, 5 invitaciones. Fue un feliz dilema. Mientras tanto, la clase de Haruto también estaba ocupada preparando su evento. Una obra de teatro. Una opción bastante común para las actuaciones del festival. Si una clase no contaba con alumnos especialmente hábiles para cantar, bailar o formar una banda, solían optar por una obra de teatro o un recital grupal como apuesta segura. Y en cuanto a dramas románticos clásicos, Titanic era la opción clásica. Yui arrastró emocionada a Yuki Noshita a la práctica. Yuki Noshita parecía completamente sin vida. ¿Por qué la sometían a este sufrimiento? Mientras tanto, sentada a un lado, Megumi parecía aún más resignada. Una vez más, todos la habían ignorado por completo.
Al principio, cuando Haruto la mencionó, Yui aún le prestaba atención. Pero en cuanto Haruto salió, Megumi fue olvidada. Su papel en la obra era el de un personaje secundario completamente insignificante. Bastaba con jadear dramáticamente en momentos de crisis para crear tensión. Aún así, ver los ensayos fue al menos entretenido. Así que Megumi se sentó en silencio y observó el ensayo después de 2 o 3 días de práctica. Esa tarde en particular, tras terminar las clases, la mayoría de los alumnos se fueron y el aula se cerró para un ensayo completo. Iban a repasar la obra entera como si fuera la función real. La primera escena comenzó. Sin embargo, cuando los actores entraron y dijeron sus líneas, la actuación se desvió completamente del guión de Titanic. Sentada debajo del escenario, Megumi inclinó la cabeza confundida. Palabras como reino, rebelión y monarca siguieron apareciendo en el escenario. Titanic fue una tragedia amorosa del oeste sobre los protagonistas que luchaban contra obstáculos para perseguir el amor. ¿De dónde carajo salió un rey? Megumi vio la obra desconcertada. ¿Habrían cambiado el guión a última hora sin avisarle? Eso era posible. Después de todo, Megumi estaba acostumbrada a que la ignoraran. Olvidarle informarle sobre un cambio de guión no sería nada nuevo. Así que ella continuó mirando. Entonces, uno de los actores subió al escenario improvisado blandiendo una espada de acero. Megumi. La hoja golpeó las paredes y los escritorios, haciendo volar astillas de madera. Era claramente afilada y real. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué había una espada real en una obra de teatro? Además, Megumi no recordaba que nadie hubiera traído un arma así a la escuela. Era demasiado llamativa como para pasar desapercibida. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. Algo estaba mal. Yuki no Shita-san, ¿esa espada de acero es utilería? ¿Por qué la escena es completamente diferente al guión? Megumi extendió la mano y sacudió a Yukino con fuerza, tratando de obtener una respuesta. Aunque Megumi generalmente era ignorada, sacudir a alguien tan agresivamente seguramente obtendría una reacción. Yukino se giró para mirarla, solo para darse cuenta de que había olvidado por completo el nombre de Megumi. Ella solo recordaba vagamente que se trataba de un compañero suyo de clase. Yukino respondió, un poco torpemente, la escena está perfecta. Esa espada de acero es un accesorio, y la actuación es exactamente como está escrita en el guión. Diciendo esto, incluso sacó una copia del guión de Titanic. Megumi lo tomó y vio que el guión era exactamente el mismo que antes. Su espalda se llenó de sudor frío. El guión no había cambiado, pero Yukino afirmaba que la obra era idéntica. No, esto es completamente diferente. Insistió Megumi, intentando que Yukino se diera cuenta de que algo no iba bien. Sin embargo, Yukino simplemente se giró hacia Yuigahama que estaba a su lado. Yuigahama-san, la obra es exactamente como está escrita, ¿verdad? Yuigahama asintió con entusiasmo. Sí. Es una actuación perfecta. Todos practicaron muchísimo. Los ojos de Megumi se abrieron de par en par. La actuación en el escenario no tuvo nada que ver con sus ensayos. Un miedo creciente la carcomía mientras buscaba la tranquilidad de sus otros compañeros de clase. Pero cada persona dio la misma respuesta. Todos insistieron en que la obra era una representación exacta del guión. Megumi se sintió perdida. Justo entonces, el primer acto alcanzó su clímax. Y luego, en la esquina del escenario improvisado, una figura apareció de la nada. Un hombre alto, con atuendo real antiguo y corona. Su rostro estaba oculto, y sostenía un cetro adornado con gemas y tesoros, que irradiaba el aura de un verdadero rey. Simplemente apareció de la nada y nadie reaccionó. Era como si Megumi fuera la única que podía verlo. Ella instintivamente intentó agarrar a Yukino nuevamente. Pero ver las expresiones tranquilas en los rostros de Yukino y Yuigahama. Megumi se dio cuenta de que no podían ver al rey. O peor aún, lo vieron, pero creyeron que debía estar allí. Igual que no vieron nada malo en la extraña actuación. Megumi quería correr. Huye de este lugar inquietante. Pero estos seguían siendo sus compañeros de clase. Incluso si la ignoraban, incluso si no eran cercanos, Megumi no podía abandonarlos. ¿Pero qué podría hacer sola? Nadie le creería.
probablemente la ignorarían de nuevo. En su momento de impotencia, una figura familiar apareció en su mente. Así es. Si fuera él, lo entendería. Megumi recordó al chico que había prometido nunca olvidarla. La batalla de Haruto aferrándose a su última esperanza, Megumi sacó su teléfono y marcó el número de Haruto. La llamada se conectó rápidamente. Megumi, ¿qué pasa? La voz del niño era tan clara como un manantial de montaña, calmando inexplicablemente a Megumi. Haruto, no sé cómo explicarte esto. Todos en clase se están comportando de forma muy extraña. Haruto, ¿estás bien? Megumi eligió cuidadosamente sus palabras mientras escuchaba el sonido del viento y los ruidos de choques en el otro extremo, su preocupación crecía. Ah, estoy bien. Di lo que necesites. Por muy raro que suene, te creeré. La respuesta tranquila de Haruto tranquilizó a Megumi, ayudándola a calmar sus pensamientos ansiosos. Mientras tanto, Haruto dejó su teléfono y golpeó a la criatura debajo de él con un fuerte puñetazo. ¿De verdad te crees un hombre lobo? ¿Acaso sabes cuánto has arruinado mis planes? ¿Intentar escapar? Inténtalo de nuevo, te reto. En ese momento, Haruto no estaba en Japón sino en la ciudad de Roma. La detección de anomalías de su sistema había detectado una irregularidad. Inicialmente, Haruto había planeado dejar que el personal local de la fundación investigara. Pero al cabo de 2 días, el número de anomalías empezó a extenderse. Al darse cuenta de la urgencia, Haruto corrió a la ciudad de Roma y descubrió que esta anomalía no era otra que un hombre lobo legendario. Justo cuando Haruto estaba haciendo una llamada, el hombre lobo, que se había hecho el muerto, entreabrió los ojos. Al notar que Haruto no lo miraba, intentó escabullirse. Había aprendido la lección. No se debía meter con ese ser humano. Sin embargo, justo en el momento en que se levantó y estaba a punto de dar un paso, una hoja de color blanco plateado atravesó su pata en un instante. El hombre lobo giró la cabeza y se encontró con la mirada helada de Haruto. Su expresión parecía decir: corre. Te reto. El hombre lobo no tuvo más remedio que permanecer inmóvil y seguir haciéndose el muerto. Capítulo 87. La tragedia del rey ahorcado y la resolución de Megumi. Siguiendo las instrucciones de Haruto, Megumi abandonó temporalmente el aula, dejando la puerta abierta para poder observar desde el pasillo. Afortunadamente, la escuela ya había terminado. La mayoría de los profesores y estudiantes se habían ido. Los que se quedaron estaban principalmente en las salas de actividades detrás del edificio principal de la escuela, participando en actividades del club. Agarrando firmemente su teléfono, Megumi observó nerviosamente el extraño juego que continuaba dentro del aula. El rey sin rostro que apareció de repente permaneció en silencio en la esquina del escenario, completamente inmóvil. Como si él también estuviera viendo la actuación. En este punto, la obra había llegado a la mitad del tercer acto. La mayoría de las obras constaban de 5 actos. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, esta inquietante actuación ya estaría a mitad de camino. Mientras Megumi observaba con ansiedad, una serie de pasos rápidos y sincronizados resonaron por el pasillo. Se giró hacia el sonido y vio varios equipos de personas acercándose rápidamente. Estaban claramente bien entrenados y armados con armas de fuego. Los ojos de Megumi se abrieron de par en par. ¿Eran estas las personas que Haruto había mencionado? Como era una estudiante normal de secundaria, Megumi nunca había visto una escena así antes. Los escuadrones se detuvieron afuera del aula y examinaron sus alrededores. Al darse cuenta de que la estaban buscando, Megumi rápidamente dio un paso adelante. Disculpe, ¿son ustedes las personas que mencionó Haruto? ¿Los que están aquí para encargarse de este incidente? El capitán del escuadrón, sobresaltado por la repentina voz, casi levantó su arma. Sin embargo, le habían informado de antemano sobre la participación de Megumi. Recuperándose rápidamente la compostura, respondió: sí, somos profesionales enviados para atender esta anomalía. ¿Es este el lugar del brote? Megumi asintió y señaló hacia la misteriosa obra que continuaba dentro del aula. Luego miró vacilante al personal armado. No tenía idea de cómo planeaban manejar algo tan sobrenatural. No empezarían a disparar así como así, ¿verdad? Traigan al personal de la clase D y hagan que hagan contacto inicial con la anomalía. El capitán dio la orden.
Este era un procedimiento estándar para la fundación. Megumi inclinó la cabeza confundida. ¿Personal de clase D? ¿Eran algún tipo de agentes especiales entrenados para manejar eventos paranormales? Su curiosidad rápidamente se convirtió en shock. Fueron llevados al lugar 5 individuos que vestían uniformes de color naranja brillante, cada uno marcado con un número de identificación. Llevaban collares extraños alrededor del cuello que ocasionalmente brillaban en rojo. Megumi parpadeó. ¿Por qué esos uniformes parecen manos de prisión? D-181, tome la iniciativa y entre en el sitio de la anomalía. Comience los procedimientos iniciales de contención. El capitán ordenó. D-181 parecía que estaba al borde de las lágrimas. Esta fue su tercera misión anómala este mes. Ni siquiera los condenados a muerte eran tratados tan mal. En realidad, la mayoría de los presos condenados a muerte no eran utilizados de esta manera. Porque muy pocos miembros de la clase D sobrevivieron lo suficiente para una tercera misión. Por lo general, el despliegue de la clase D implicaba una pérdida total. Aún así, no tenía derecho a negarse. D-181 solo pudo poner una expresión miserable y entrar al salón de clases. Los 5 miembros de la clase D entraron con cautela, mientras sus ojos escaneaban el escenario. Informe su estado, D-181. La voz del capitán llegó a través del comunicador. Aquí D-181. Actualmente ejecutando procedimientos de contención. Hasta ahora, solo veo una extraña representación. El informe de 181 no muestra a ningún individuo sin rostro en la esquina del escenario, como se describe en la sesión informativa. Los ojos de Megumi se abrieron en estado de shock. ¿Qué? ¿No podían verlo? El hombre sin rostro estaba parado allí mismo. Procedan con el protocolo de contención. Intenten retirar a los civiles de la zona anómala. El capitán emitió una orden. D-181, intento de extracción. El fuerte estruendo fue apagándose poco a poco. Ante sus propios ojos, los 5 miembros del personal de la clase D que se encontraban en el aula permanecieron inmóviles en el podio, observando cómo se desarrollaba la obra. D-181. Ejecuta la misión inmediatamente o serás eliminado. La fría voz del capitán resonó. Sin embargo, no hubo respuesta. D-341, D-469. El capitán mencionó 2 designaciones más de clase D. Como era de esperar, todavía no hubo respuesta. La expresión del capitán inmediatamente se volvió sombría. Evaluación preliminar. Esta anomalía posee propiedades cognitopeligrosas, capaces de afectar la percepción de individuos en un área pequeña. D-181 tiene un nivel de cognición de 4, ubicándose en el 10% superior de todas las capacidades cognitivas humanas. Esta anomalía exhibe un fuerte efecto cognitopeligroso. En ese momento, la obra llegó al 5º acto. El rey sin rostro, que hasta ahora había sido ignorado por todos, subió al escenario. Como parte de la representación, desempeñó el papel del rey. Y en este acto, la obra retrata a los rebeldes asesinando al rey. De esta manera, quedó suspendido en el aire. La sangre brotó de su cuello y de su cara, derramándose sobre el área circundante. Simultáneamente, todos los estudiantes en el aula, junto con los 5 miembros del personal de clase D que habían entrado, comenzaron a masacrarse entre sí. El estudiante que interpreta al rebelde, blandiendo una espada de acero, corta a cualquiera que se cruce en su camino sin piedad. Solicitar autorización al director de operaciones para neutralizar a todo el personal afectado por el cognitopeligro. El capitán tomó su decisión inmediatamente. Si incluso alguien con un nivel de cognición de 4 estaba comprometido y la anomalía representaba una amenaza fatal, debía ser contenida de inmediato. En ese momento, Megumi Kato permaneció impotente, observando el baño de sangre que se desarrollaba ante ella. Presa del pánico, llamó a Haruto. La llamada fue respondida inmediatamente. Haruto. Megumi explicó rápidamente la situación. Después de escuchar su informe, Haruto reflexionó por un momento. Sinceramente, Haruto estuvo de acuerdo con el juicio del capitán. Una anomalía cognitopeligro muy potente. Cualquiera que entra queda inmediatamente afectado.
La Fundación aún no había desarrollado contramedidas o medicamentos efectivos contra los cognitopeligros. Era razonable adoptar medidas extremas para evitar un brote mayor. Si Haruto estuviera allí, sería fácil que fuera inmune a los cognitopeligros. Podría simplemente atravesarlo. Pero el problema era que él estaba en la ciudad de Roma en ese momento. Incluso si tomara el vuelo más rápido de regreso, aún tardaría. La neutralización y la contención eran las únicas opciones. Entonces, Haruto pensó en Megumi. ¿Por qué ella fue la única que no fue afectada por el cognitopeligro? Recordando la habilidad anormal de Megumi de ser ignorada, ¿podría ser que Megumi fuera algún tipo de anti-meme? Los memes y los cognitopeligros a menudo tenían resistencias entre sí. Haruto habló en un tono serio: Megumi, escúchame. Ahora mismo, eres la única que puede salvarnos a todos. Los ojos de Megumi se abrieron en estado de shock. Si eres valiente, entrega tu teléfono al personal armado más cercano. Te darán una palanca. Tienes que coger la palanca y entrar en el aula. Golpea suavemente la parte posterior de la cabeza de cada intérprete. No necesitas usar mucha fuerza. Solo tienes que completar la acción. Pero esto es peligroso. Megumi, debes decidir por ti misma. Al escuchar sus palabras, la vacilación de Megumi desapareció. Sus ojos se llenaron de determinación. Sin dudarlo, le entregó su teléfono al capitán que estaba a su lado. El capitán quedó atónito por un momento, pero rápidamente comprendió y atendió la llamada. Poco después, una palanca amnésica fue colocada en las manos de Megumi. Mirando el aula caótica y empapada de sangre, Megumi agarró la palanca con fuerza. Sus dedos se pusieron blancos. Sus brazos temblaban. A pesar de estar aterrorizada, entró al aula sin dudarlo. Como siempre, nadie notó su presencia. En medio de la masacre, Megumi fue ignorada. Por primera vez, Megumi sintió que su escasa presencia era una bendición. Con la palanca en la mano, Megumi se acercó a Yui Yuigahama y Yukino Shita. Les dio un ligero golpecito en la nuca. Sin ejercer fuerza alguna, ambos se desplomaron inmediatamente, inconscientes. Al ver esto, Megumi aceleró el paso y se dirigió hacia los demás estudiantes. En cuestión de segundos, había noqueado a la mitad de los artistas. En el escenario, el rey ahorcado sin rostro, suspendido en el aire y sangrando profusamente, comenzó a desvanecerse. El único difícil que quedaba era el estudiante que manejaba la espada de acero. Lo hizo girar violentamente, sin habilidad. Pero debido a eso, era difícil acercarse a él. Después de sufrir un corte en el brazo, Megumi lo noqueó con éxito. En el momento en que el último intérprete se desplomó, el rey ahorcado desapareció por completo. El aula quedó en completo silencio. De los 5 miembros de la clase D, 4 estaban muertos. El único superviviente quedó inconsciente en el suelo. Aunque se habían vuelto locos, no eran asesinos sin mente. Todavía luchaban usando instintos básicos y lógica, pero su único objetivo era matarse entre sí. Los estudiantes no tenían capacidad de combate, solo podían lanzar golpes salvajes. Pero el personal de la clase D era diferente. Algunos eran asesinos. Incluso los que no lo eran habían estado en prisión el tiempo suficiente para aprender a matar. Cuando se volvieron unos contra otros, murieron rápidamente. Después de que la situación se estabilizó, el capitán envió inmediatamente otro equipo de personal de clase D. Al confirmar que no se produjo más contaminación cognitiva, la unidad armada entró con cautela al aula. Incidente contenido. La solución Goal 3. Se administró a individuos heridos en un intento de curarlos. Desafortunadamente, 3 estudiantes no pudieron ser salvados. Habían sido brutalmente desmembrados por el artista que blandía la espada. Las propiedades regenerativas de la solución eran limitadas. Podría salvar a alguien siempre y cuando sus órganos no fueran destruidos por completo. Pero reconstruir a una persona era sencillamente imposible. ¿Y qué pasa con el personal de clase D? Sus vidas no contaban. Sus cuerpos simplemente fueron desechados. Capítulo 88. La esposa perfecta. Durante la limpieza, la unidad armada encontró un escrito manchado de sangre. Su título era apenas legible. La tragedia del rey ahorcado. Análisis posteriores revelaron que originalmente se trataba de un guión para el Titanic.
Sin embargo, durante el brote anómalo, la realidad cambió. El guión y la hoja de acero fueron puestos bajo contención. Anomalía. La tragedia del rey ahorcado. SCP-701. Nivel de anomalía 4. Destrucción. Una obra de 5 actos que obliga a los lectores a representarla. La representación se desvía hacia una masacre preconcebida. Un rey incorpóreo se manifiesta y es ignorado hasta el clímax. En el 5º acto, es ahorcado, lo que desencadena una violencia masiva. Afecta a todas las personas con un nivel cognitivo de 4 o inferior. Para cuando Haruto regresó, la tragedia del rey ahorcado ya había sido contenida. El guión estaba encerrado en una cámara de contención sellada con un sello negro, restringido a usuarios de nivel 4 y superior. Informe de incidente. La anomalía se originó cuando un estudiante leyó una antigua antología que contenía la tragedia del rey ahorcado. El estudiante, sin darse cuenta, activó la anomalía el día de la función. La antología fue recuperada, pero no se encontraron otras copias que contuvieran la tragedia del rey ahorcado. Todos los individuos afectados fueron sometidos a tratamiento amnésico de clase A. Las muertes de 3 estudiantes fueron encubiertas como retiros y sus familias fueron indemnizadas. La Fundación monitoreará las fuentes en línea para evitar una mayor propagación de la anomalía. Megumi estaba sentada en una casa segura de la Fundación, enterrando su rostro entre sus manos. Ella parecía abatida. La puerta se abrió con un crujido. Haruto suspiró con impotencia mientras la miraba. Haruto se sentó junto a Megumi Kato. Yo podría haberlos salvado. Megumi no levantó la cabeza. Sabía que era Haruto quien había llegado. No, ya has hecho más que suficiente. Si no hubiera sido por la intervención de Megumi Kato, todos en esa clase estarían muertos. Haruto afirmó esto como un hecho. Dado que nadie más tenía la capacidad de resistir la contaminación cognitiva. Cuando Haruto regresó, habían pasado al menos 2 horas. 2 horas y para entonces, los cadáveres ya se habrían enfriado. Además, Megumi había intervenido con decisión y actuado con rapidez. A pesar de carecer de información crucial, había hecho todo lo posible. Todos los que sobrevivieron a este brote anómalo le debían sus vidas a Megumi. Megumi levantó la cabeza y miró a Haruto. Tenía los ojos rojos y las lágrimas le marcaban las mejillas. Haruto extendió la mano y le secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos antes de abrazarla. Ninguna palabra podría consolar a alguien en tal estado. Un abrazo cálido fue mucho más efectivo. Apoyándose en Haruto, sintiendo su calor, Megumi ya no pudo contenerse y estalló en lágrimas. Miedo a lo desconocido, terror persistente por sus heridas, culpa por los que habían muerto. Todo, en ese momento, estalló sin control. Mientras sollozaba desconsoladamente, solo un pensamiento llenaba su mente. Que ella tenía a Haruto. Que en este mundo, Haruto existía. Porque de lo contrario, en un mundo tan vasto, no habría lugar para que Megumi Kato liberara estas emociones. Megumi siempre había sido lenta en percibir emociones. Pero ser lenta no significaba que careciera de ellas. Al contrario, las emociones se acumulaban más fácilmente en su interior. Si Haruto no estuviera aquí, Megumi podría haber perdido la cabeza. Sus lágrimas empaparon la camisa de Haruto. Sus sollozos se negaron a calmarse. Haruto le dio unas suaves palmaditas en la espalda, calmándola y ayudándola a respirar con más facilidad. Ver a Megumi llorar desconsoladamente hizo que Haruto se sintiera aliviado. Cuando alguien pasa por una crisis o un revés importante y no se derrumba de esta manera, es cuando resulta verdaderamente preocupante. Porque si no lo dejan salir todo, podrían simplemente colapsar. Después de un largo rato, Megumi finalmente levantó un poco la cabeza y echó un vistazo a la expresión de Haruto. Incluso para ella, mostrarse así era un poco vergonzoso. Pero lo único que vio fue su habitual sonrisa amable. Megumi se sintió tranquila. Entonces, ¿qué fue eso exactamente? ¿Y qué es este lugar? Ahora que sus emociones se habían calmado, sintió curiosidad por la fundación. Haruto no se contuvo y le contó todo sobre las anomalías y la fundación. Tenía el presentimiento de que no necesitaría usar técnicas de borrado de memoria con Megumi. Esta chica de voz suave pero de voluntad fuerte podría tomar una decisión inesperada. Cuando terminó, Megumi se tapó la boca en estado de shock.
Entonces, ¿Aruto-kun es en realidad el líder de una organización sobrenatural? Eso suena a fantasía chuli. Haruto rió entre dientes con impotencia y le revolvió el pelo a Megumi, dejándolo revuelto. Tras un breve momento de bromas juguetonas, Megumi suspiró de repente. Vaya, realmente siento que Haruto-kun y yo no somos del mismo mundo en absoluto. Haruto negó con la cabeza. Eso no es cierto. La fundación existe para proteger nuestra vida cotidiana y pacífica. El yo que ves, el que siempre has conocido, es real. Entonces, ¿cómo podríamos no ser del mismo mundo? Al escuchar esto, Megumi sonrió cálidamente. ¿De verdad? Tienes razón. Haruto-kun siempre ha sido como un héroe. Después de reflexionar en voz alta, Megumi se señaló a sí misma. ¿Puedo unirme? Haruto no dijo sí o no, simplemente respondió. Es muy peligroso. La fundación lucha contra las anomalías a diario, y los sacrificios son habituales. Lo has visto con tus propios ojos. Megumi asintió. Sí, lo vi. Pero precisamente por eso quiero unirme. Mi escasa presencia parece una ventaja para la fundación. Ella sonrió. Por primera vez, siento que es algo bueno. Haruto abrazó a Megumi nuevamente, su toque lleno de ternura. Luego sacó el códice del pacto absoluto. Las páginas doradas se abrieron y se detuvieron en un espacio en blanco después de una larga lista de nombres. Megumi firmó con su nombre. Bienvenida, Megumi Kato. De ahora en adelante, luchemos juntos por el futuro de la humanidad y por nuestra vida cotidiana en paz. Haruto habló con convicción. Megumi asintió. Milímetros, por el futuro de la humanidad. Y por Haruto-kun. Haruto se quedó atónito por un momento antes de estallar en carcajadas. Megumi Kato Fundación SCP, personal de clase A, jefa del Departamento Especial de Estrategias Meméticas, autorización de seguridad de nivel 4. En asuntos relacionados con anomalías meméticas, tenía la misma prioridad de decisión que un miembro del Consejo O5. Gracias, Kato-san. De verdad, gracias. Yukino hizo una profunda reverencia ante Megumi. Ella fue la única persona afectada por este evento de contención cuya memoria no fue borrada por completo. Haruto solo había eliminado su recuerdo del guión de la ópera trágica del rey ahorcado. Todo lo demás permaneció intacto. Incluido el recuerdo de cómo, tras sucumbir a la violencia autodestructiva, Megumi la dejó inconsciente. Aunque las técnicas de borrado de memoria de la clase D y las propiedades antimeméticas naturales de Megumi jugaron un papel, para Haruto, restaurar estos recuerdos había sido fácil. Entonces, cuando Yukino se despertó, lo primero que hizo fue buscar a Megumi para agradecerle. Haruto, de pie a un lado, frunció el ceño. ¿Por qué Megumi recibe gratitud, pero cuando se trata de mí, solo me miras con furia? Lógicamente, te salvé 2 veces, ¿sabes? 2 veces. Yukino cita. Se refería a los incidentes con los Ghouls y el Peanut. De hecho, si no fuera por la intervención de Haruto, Yukino, que estaba cerca de ambas anomalías, probablemente ya habría muerto 2 veces. Sin embargo, ella simplemente puso los ojos en blanco. Para este insufrible presidente no tenía palabras. Megumi agitó las manos. Está bien, está bien. Pero no esperaba que Yukino-san también formara parte de la fundación. Yukino asintió, a punto de decir que Haruto la había obligado a hacerlo. Pero entonces notó la expresión de Megumi. Espera. ¿Megumi Kato también se unió a la fundación? Yukino preguntó con preocupación. La fundación no era exactamente un lugar seguro. Mientras tanto, Haruto se burló desde un lado. A diferencia de ti, Megumi se ofreció como voluntaria. Ahora es miembro del personal de clase A. Ni siquiera están al mismo nivel. Sus puños se apretaron. Yukino-Sita estaba completamente provocada. Pero dada la diferencia de poder, ella solo podía enfurecerse en silencio. Hablando de eso, a pesar de que Yukino había sido atrapada en este brote anómalo, ella no había resultado gravemente herida. Eso fue gracias a su frágil cuerpo y a las pésimas habilidades de combate de Bun-chan. Ambos estaban completamente incapacitados para la actividad física. Su capacidad para el combate cuerpo a cuerpo era prácticamente nula. Casualmente, cuando estalló la ópera trágica del rey ahorcado, estaban más cerca el uno del otro, así que se enzarzaron en una pelea completamente inútil.
Para cuando quedaron inconscientes, ninguno había logrado asestar un golpe de verdad. A Bun-chan ya lo habían enviado a casa de dormir. Yukino se burló y se fue. En cuanto a Megumi, le sonrió suavemente a Haruto antes de darse la vuelta para irse también. Al ver su figura desaparecer en la distancia, Haruto no pudo evitar sonreír. Megumi Kato. No solo era la mejor candidata a esposa en un mundo cotidiano, incluso en este mundo anómalo, su amabilidad y resiliencia brillaban con la misma intensidad. Pero justo cuando Haruto estaba perdido en sus pensamientos, Megumi de repente se dio la vuelta. Haruto-kun, ¿tienes tiempo para el festival escolar? Haruto. En ese instante, el latido del corazón se convirtió en un paro cardíaco. Pero esta fue una invitación de Megumi. Por supuesto, para Megumi siempre tendré tiempo. Haruto sonrió y se tragó las lágrimas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.